Bueno, nos corresponde a Arlet y a mí, Claudia Vergara, iniciar este segundo módulo, bloque. Nosotras ambas somos profesoras de biología y ciencias naturales, trabajamos en lugares distintos y en regiones distintas, pero, pero vivimos en la misma región. Yo trabajo en la Universidad Alberto Hurtado en Santiago, la Arlet trabaja en un colegio aquí en Viña, las dos vivimos en Viña del Mar, así que tenemos cosas en común y cosas distintas. Como nosotros, la mayoría no nos conocemos, ni no sabemos de dónde venimos, nos gustaría tener una cierta idea de quiénes son ustedes y de dónde vienen, en dónde trabajan, en qué lugar están. Entonces, lo primero que vamos a hacer con Arlet es ver que nos digan quiénes son y de dónde vienen. Entonces, para ello, vamos a trabajar, bueno, a lo largo del módulo igual vamos a trabajar con algunas aplicaciones. Vamos a partir con la primera. Entonces, Arlet, te doy la pasada. ¿Ya? Hola a todos. Bueno, mi nombre es Arlet, como decía la Claudia, profesora de biología, trabajo hace varios años en un colegio acá en Viña. Y la primera actividad que queremos compartir con ustedes es un tablero colaborativo. Es una plataforma que se llama Nerdcode, quizás algunos la han utilizado. Y para eso hay en el chat, yo les puse un link donde ustedes van a poder ir directamente y necesitamos que nos respondan esas preguntitas para poder esta hora y media saber quiénes son nuestros compañeros, escribir su nombre, su ciudad, lugar en el que trabajas, el área, puede que haya profesores de biología o de química o de física, y el nivel en el que se desempeñan, en los diferentes cursos que hagan o vayan a hacer clase. Por favor, entonces ahí vamos a tener un tablerito con quiénes somos. Ahí veo que están ingresando. ¿Cómo hay que hacerlo? Porque me dicen sí, que tengo que ingresar con un usuario. Claro, tú pones un usuario, no les carga. A ver, más voy a mandar el link otra vez. Dice, bienvenido a tu lección. Sí, y ahí ponen un nombre de usuario. Ah, ya. Yeah. Tienes que poner tu nombre y tu apellido. Claro. O como tú quieras. Y después en la reglita que sale en la parte inferior, ponen los datos que les estamos pidiendo, por favor. ¿Alguien más tiene algún problema? Si no lo puedo poner de nuevo. A ver, voy a hacerlo yo. Ya, aquí está, vale. Dale. Sí, ahí resultó uno. Y la idea es que ustedes vayan viendo las notitas que vamos todos los profesores compartiendo para que sepamos de dónde venimos, las clases que hacemos, un poquito con quiénes vamos a compartir esta tarde. Ahí empezaron a aparecer, muchas gracias. Ahí, muy bien, Alejandro, del Colegio Latino, la Daniela, de Puente Alto, Santiago, muy bien. Ahí vamos a ir poniendo los likes. César. Barbarita, que nos vea, David. Todos pueden ir viendo, ¿cierto? Ahí me voy a autoponer un like. Isabel, Camila. Muchas gracias ahí por compartir. Mira, de Arica también. Bienvenida. Muy bien. Esto es lo único bueno de la
pandemia de la Maravilloso. virtualización, que hemos podido contactarnos con otras ciudades también, que a veces tenemos menos contacto. Muy bien, Oye, y de altas partes, ballena. muy bien. Bien, mientras seguimos entonces, vamos a dar inicio. Yo dejo de compartir y te doy la pasada, Arlet. Ok. Y vamos a cambiar un poquitito para que se vea mejor. Y por ahí. Ya. ¿Ahí estamos bien? Ok. Bueno, en esta primera parte, que les voy a hablar un Disculpa. poquito... ¿Sí? Es que me hacía descargar una aplicación que estoy desde la tablet. No, Y me ponle pedía un abajo. código. ¿Cómo? Sigue, se pone abajo, hay otro. A mí también me decía descargar la aplicación, pero abajo salía seguir en web y sigue. Ah, vale. Gracias. Qué bueno. Trabajo colaborativo. Ahora sí. Bueno, como les decía en esta primera parte, yo les voy a compartir brevemente algunos aspectos de naturaleza de la ciencia, de aquí en adelante, para la alfabetización científica en ciencias de la Tierra, que va a ser la segunda parte que va a Aléjese un poco el micrófono. El micrófono un poquito más lejos, por favor. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Ok. Muchas gracias. Entonces, para comenzar, los voy a invitar a poder hacer un Menti, ahora con algunos aspectos de NOS, solamente en forma de ideas previas para que sepamos un poco las cosas que ustedes han escuchado, algunas cosas que quizás no lo han hecho. Entonces yo les voy a compartir ahora otro link, que es un Menti. Ahí. Ahí está la segunda actividad, ahí estaría el link y yo lo voy a presentar de inmediato. Son dos actividades, una preguntita y después una palabra para que podamos formar una nube. Increíble. Por favor. Ahí estamos con la primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones representa tu manejo de nos? Y una vez que todos hayan respondido, voy a pasar a la segunda parte para que hagamos nuestra nube. Ahí está. Escribe una palabra que creas que se relaciona con nos. Pero tiene que ser solo una palabra. Sí, creo que le puse una sola palabra. Que te da Ya. la opción para dos, si quieres le pones dos, pero creo que lo limité a una. Dale ¿Sí? nomás. Ay, están apareciendo. ¡Oh, qué entretenidos los datos! Después vamos a hacer un PPT con todas nuestras historias que vamos a crear en este módulo y los vamos a compartir con ustedes. Ah, pero Buenísima. ¿qué saber requiere la práctica docente? Esto no da que ver, esto es de otra. No da que ver esto tampoco, este es de mí. Ya lo envié, ¿no? Disculpa, Arlet, era solo una pregunta, ¿cierto? Dos. Ah, es que me apareció solo una. O sea, hay una, lo que pasa es que yo tengo que cambiar. Ah, ok. Yo voy a cambiar a la segunda. La primera es una pregunta y la segunda es una palabra para que podamos crear una nubecita con nuestras ideas previas que tengamos acerca de nosotros. Lo que pasa es que a mí solo me salió esa, no me salió la pregunta. ¿En Solo serio? me salió, a ver, te digo el tiro, solo me salió el Menti, dice, escribe una palabra que creas que se relaciona con nos. A ver, Y veamos yo si escribí, ahora, y le puse bien. veamos si ahora cambio. A ver si les cambia la otra. Quizás voy a cambiar. ¿Y ahí te aparece? Escribe en una palabra lo que creas que sea. Ah, pero tengo que entrar desde el chat, ¿cierto? Desde el nuevo link. Claro. Y ahí me están apareciendo datos de ambas, tanto de la pregunta como de la nubecita. Ahí están, ahí se No, está es formando. la misma, escribe una palabra que creas que se relaciona con nos.
Eso, escríbela, envíala y ahí te vas a pasar a la siguiente pregunta. Exacto. Aunque no importa que la escribas de nuevo, escríbela, envíala Sí, no y vas a importa. pasar. Ya. Si no te resulta, voy a escribir el código de todas maneras aquí en el chat, ¿ya? No como link directo, de repente. Parece que no has dado ningún. Ahí sí. Ya, registro. Ya ahí. Pero no me sale. Me dice Mentimero y un corazón. Ah, porque ya lo mandaste. Y entonces ahora Sí. nosotros tenemos el registro y después al final te lo vamos a mostrar. Ok. Ahí de todas maneras puse en el chat la página con el código por si alguien prefiere hacerlo de esa manera, pero aquí ya están apareciendo harta información súper entretenida que ustedes están anotando. ¿Estamos? Ahí todavía están escribiendo. Sí, ahí se está cambiando. Se está cambiando, pero el concepto más grande se mantiene. ¿Eh? Está entretenido. Sin decir cuál es, sin decir cuál No, 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 no lo voy a decir, no lo voy a decir. es. Sin spoilear. Sin spoilear, sí. Es distinto al de la mañana, sí. Ah. Sí, ahí siguen apareciendo algunos conceptos más. Hay Van cambiando de conceptos tamaño distintos. otros. Muy bien. Sí. Sí. Igual pueden seguir contestando mientras tú avanzas, ¿no? ¿Sale? Bueno. En honor al tiempo, digo yo. Ok, me Para terminar. parece. Sí. Bueno, muchas gracias primero que todo por sus aportes para poder conocer un poco lo que ustedes manejan, lo que se acuerdan, lo que han escuchado acerca de nos, y compartirles primero dos ideas fundamentales sobre la naturaleza de la ciencia. La primera es que naturaleza de la ciencia es un componente crítico muy importante para poder trabajar la alfabetización científica, que nosotros sabemos que es uno de los mayores objetivos en la educación científica. Ahora, ¿por qué enseñarnos? Bueno, voy a repetir harto en esta presentación, es la primera parte, que lo primero que tenemos que saber por qué enseñarnos es porque nos corresponde. Como trabajo docente, vamos a ver a continuación en las bases curriculares explícitamente está la enseñanza de nos, pero a nivel global, a nivel mundial, nos ha sido reconocido como un tema central en la enseñanza de la ciencia y ha formado parte de reformas educativas en distintos países. Pero vamos a ver a continuación un poquitito sobre nuestra realidad chilena, y como les decía anteriormente, no es que en nuestras clases nosotros le agreguemos componentes de nos para que salgan mejores, porque es un plus, sino que curricularmente es una obligación. Si nosotros leemos las bases curriculares de séptimo a segundo medio, encontramos dentro de los 5 pilares fundamentales de la enseñanza de la ciencia en esos niveles, que está precisamente la naturaleza de la ciencia. Y aquí yo hice un pantallazo de las bases curriculares para que ustedes vean que explícitamente en estas bases aparece que los estudiantes a lo largo de estos cursos deben adquirir un conjunto de ideas. Dentro de las más importantes está que el conocimiento científico se basa en evidencia empírica, que está sujeto a una revisión permanente, y estas modificaciones tienen que ir de la mano de las evidencias que nosotros vamos ocupando para poder generar el conocimiento. Por lo tanto, este conocimiento se construye de a poco, paulatinamente. De acuerdo a la ciencia, también hay una más causas para cada efecto. Lo que mejor da cuenta a nuestros estudiantes para poder conocer la ciencia y poder construir juntos el conocimiento científico son las explicaciones, el uso de teoría y el uso de modelos también muy importante. Y finalmente, las bases curriculares nos dicen que algunas tecnologías usan el conocimiento científico para crear productos que son de utilidad para nosotros mismos. Si nos vamos a las bases curriculares de tercero y cuarto medio, hay algunos cambios en los pilares fundamentales de lo que tenemos que enseñar, pero podemos observar que explícitamente vuelve a aparecer naturaleza de la ciencia, específicamente en esta parte. Uy, hay una persona que quiere ingresar. No sé por qué me aparece a mí, la voy a admitir, ¿ya? Perdón. Ahí. Esta es la base curricular, también saqué un pantallazo de la de tercero y cuarto medio, donde explícitamente también se nos pide que los estudiantes aprendan que la ciencia es una forma de conocimiento transversal,
transversal a las culturas, a las personas, al tiempo también, y que se va ampliando, se va construyendo de a poco, va cambiando en base a esta evidencia empírica y es modificable. Finalmente, un documento que fue nuestro amigo durante todo este año, la priorización curricular COVID-19, de primero básico a cuarto medio, donde a diferencia de las bases curriculares no aparece explícito naturaleza de la ciencia, pero sí nos hablan sobre la importancia de trabajar todos los OA, objetivos de aprendizaje, en conjunto con una habilidad y actitud científica. Esto va de primero básico hasta cuarto medio, donde nuevamente no es que sea nuestra opción, sino que tenemos que hacerlo, acompañar cada OA con estas habilidades que están viendo en pantalla, que le llaman OA habilidades. Obviamente estas habilidades van cambiando en la medida que vamos avanzando en los cursos, van apareciendo habilidades de orden superior, pero sí o sí las tenemos que trabajar con nuestros estudiantes. Y para terminar esta pequeña reflexión acerca de la naturaleza de la ciencia, aquí está en pantalla una tablita donde aparecen los 12 componentes que en la literatura se trabaja acerca de la naturaleza de la ciencia, y en la parte de la derecha podemos ver 5 importantes autores que trabajan en NOS. Como podemos ver, no hay un consenso en todos los componentes de naturaleza de la ciencia. Por ejemplo, acá sí, aquí en el primero, el conocimiento científico está sujeto a cambios. Aquí podemos ver que todos los autores lo nombran, pero hay otros componentes que hay autores que sí lo nombran en su literatura y otros que no lo trabajan. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que la ciencia se desarrolla a través de observaciones e inferencias, el uso No, mi de... amor, sí. Oye, Perdón. Ahorita sí puede silenciar a alguien. La actividad científica incluye la curiosidad, la creatividad, para poder generar el conocimiento, que la ciencia se va construyendo en un contexto, etc. No se preocupen si no han leído específicamente los 12, después de la actividad que vamos a hacer a continuación, vamos a ingresar a la plataforma Menti nuevamente, y ahí con calma van a poder leer estos 12 componentes de NOS, pero relacionado con la actividad que vamos a hacer a continuación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Aquí el tiempo es cortito, es un barrido muy simple, pero no sé si es que hay alguna pregunta, algún comentario. De lo contrario, pasamos a la primera actividad que tenemos pensada para hacer en grupo. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vamos entonces. Ya hice el Menti anterior. Y a continuación los vamos a invitar a trabajar en grupo, tal como lo haríamos con nuestros estudiantes, en una actividad que se llama Los Huesos Misteriosos. Puede que haya algunos de ustedes que la conozcan, pero si la conocen, nosotros estamos seguros que la conocen de manera presencial, en papel. Hoy día nosotros les queremos... ¿Sí? ¿Perdón? O sea, más o menos, de forma presencial, pero no necesariamente en papel. Lo que nosotros hicimos fue imprimir todo esto y pegarlo en como cositas de cartón, ya, los pegamos alrededor y le echamos de esta cuestión cola fría con papel, que eran duros, y los enterramos con mi otro colega por el patio del colegio. Entonces fuimos como a buscar fósiles de este bicho. Uy, qué entretenido, lo hicieron en contexto, entonces. Sí, no, pero... Buena idea. Muy bien, súper buena idea. Bueno, lo que con una impresora 3D hubiese sido espectacular. Maravilloso. Pero como tenemos que adecuarnos a los diferentes escenarios, el día de hoy nosotros queremos proponerles esta actividad para que la puedan hacer de manera virtual, tal como es muy probable que nos toque el primer semestre trabajar con nuestros estudiantes. Así que Claudia va a hacer algunos grupos. Vamos a jugar entonces a que somos paleontólogos. Antes de hacer los grupos, yo les voy a escribir un vínculo en el chat. Ese vínculo los va a llevar a un Jamboard,
donde ustedes van a encontrar esta misma imagen, puros huesos desordenados, ustedes son paleontólogos, están encontrando pedacitos de un organismo, entonces, como la ciencia es colaborativa, ustedes con su grupo van a tratar de crear el organismo completo al cual pertenecen estas piezas óseas. Así que en el Jamboard ustedes lo que tienen que hacer es buscar la página que en la esquina superior izquierda tiene el número de su sala, y ahí se ponen a jugar armando el organismo, y después vamos a ver qué es lo que resulta en cada uno de los grupos. ¿Ok? Para esto ¿Pegas el vamos a link dar- entonces? Pega el Sí, link y lo vamos- mando a sus sesiones, a sus salas. Ok, perfecto. Entonces damos 10 minutitos para esto, y ahí se están armando las salas para que jueguen a una tarde de paleontólogos, que les vaya súper bien. Nosotros vamos a llamarlos en 10 minutos entonces. Muy bien. Ya estuve viendo ahí los Jamboard, están muy entretenidos. Oye, sí, ¿cómo lo pasaron? Yo vengo de un grupo donde estamos muertos a la risa. Nos reímos mucho todo el rato. Era para reírse. Era para reírse. Sí, Ya. sí, está muy bueno. Oye, a compartir, pues, para que veamos las propuestas de cada uno. Esto es justamente lo que pasa en la sala de clases, pues. A mí me pareció súper entretenido esto de poder pasar a la virtualidad, una actividad que podemos hacer muy entretenida con los chiquillos. Hoy vamos a compartir. Ahí se ve. Ahí se está viendo bien. Sala 1 Hoy está. sí, hay unos muy buenos, todos en posición ahí de ataque, varios. Ahí tenemos la propuesta de la sala 1, La sala 2 está la ahí. sala 2 que todavía está trabajando. Ah, muy bien. Excelente. Lo último, lo último. Oye, profes, consulta, Dale. pero una consulta técnica. Yo tengo esto en digital en PDF. ¿Cómo lo metieron acá en el Jamboard? ¿Cómo se puede decir? Ajá. Tienes que tener por las partes. Hay que bajar, para hacer en el Jamboard tienes ¿O que recortarla? Sí, ¿Como imagen claro. recortada? Es como que lo recortas en digital y lo pones ahí es muy sencillo. Sí, tienes que importar la imagen Sí, ya cortada e importar las partes. súper, ya, gracias. Este material de todas maneras igual está para compartir, ¿sí? Sí. Ahí tenemos la sala número 4. ¡Ay! Este está en acción. La sala número 5, muy bien. Sala 6 no había nadie, no teníamos Sí. nadie. Y ahí están las propuestas entonces que ustedes hicieron muy, muy entretenidas. Y bueno, la idea es que, bueno, ahora lamentablemente no hay mucho tiempo para conversar, pero ahí les comparto algunas preguntas base para poder después reflexionar con los estudiantes y que podemos trabajar naturaleza de la ciencia de una muy buena manera. Por ejemplo, los esqueletos armados por los grupos eran todos iguales, vemos que las propuestas son distintas. Ya los vimos. ¿Por qué crees que pasó eso? Y podemos llevar una reflexión a los estudiantes. ¿Por qué armaron su esqueleto de esta forma? Si es que utilizaron algún conocimiento previo. Y la pregunta número 3, preguntarle a los chiquillos si habrán ocupado la creatividad y la imaginación para armar su esqueleto, tal como lo hacen los científicos. Y de repente preguntar los científicos también en qué otras actividades tienen que ocupar esta creatividad y esta imaginación. Así que ahí les dejamos 3 preguntas. Yo les comparto también que siempre que he hecho esta actividad en mis salas de clase, lo primero que me preguntan los chiquillos es, ya, profe, pero dé la respuesta correcta, ¿cuál era? Y en el fondo ahí lo importante es poder hacer esta bajada de naturaleza de la ciencia, que nadie le saca una foto a este dinosaurio. Son propuestas, de todas maneras, en la carpeta Drive que ustedes tienen del curso, nosotros les vamos a compartir un documento, un paper, del cual fue elaborada esta actividad, y hay un grupo de científicos que sí hizo una propuesta que está publicada, pero es súper entretenido ver la cara de los chiquillos cuando uno les muestra este paper, y uno les dice, ya, pero de repente tu propuesta puede ser incluso mejor que la de este científico. Ay, ellos se dan cuenta que también pueden contribuir a la construcción del conocimiento. Así que hay esta actividad para que la puedan compartir y ojalá que la puedan hacer en sus clases. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer? Porque con esto ya haríamos el último Menti.
que tiene que ver con esta actividad para pasar a la segunda parte con la Claudia. Aquí creo que en el chat hay algunas preguntitas, ¿no? Que lo había encontrado buenísimo, pero no lo había podido hacer porque se le cortaba, pero le dije que iba a quedar disponible para poder bajarlo después. Ok. Sí, sí, ahí está, va a estar disponible el material, así que no hay ningún problema. Ok, entonces vamos a hacer la última actividad que también vamos a utilizar el Menti. ¿Se acuerdan cuando ¿Perdón? Me había salido de la aplicación, no sé por qué, no. Ah, ok. Ya, pero ahí estamos, ¿cierto? Sí. ¿Se acuerdan que en una de las últimas diapositivas de NOS, la que estaban con fondo negro, hablábamos sobre los componentes de naturaleza de la ciencia? Sí. Ahora los van a poder ver con un poquitito más de calma porque este Menti, ahí va el link, ahí va el chat. La idea es que en este Menti ustedes justamente puedan identificar cuál o cuáles, ahora sí que van a poder tener más opciones, cuáles de los 12 componentes que vimos rápidamente de naturaleza de la ciencia se utilizan en esta actividad de los huesos misteriosos. Entonces, si ustedes acceden a ese link que está en el chat, les van a aparecer estos 12 componentes y ustedes eligen uno o más que ustedes crean que se relaciona estrechamente con esta actividad de los huesos misteriosos. ¿Cómo? ¿Es como en orden de prioridad la elección? ¿O Da lo mismo. Da lo mismo. Ok. Disculpa, yo estoy ¿Sí? del celular y me deja marcar solo uno. ¿En serio? Sí. Entonces se pone el más importante. Es el más. Ok, gracias. El que te parece que es el más relevante. Uy, que Porque fome, en una de mejor puedes esas, trabajar. si lo marcas te da la opción después, ¿o no? Qué raro igual. ¿Por qué el celular censura? Ah, No sé. ahí están apareciendo. Muy bien, qué entretenidos. Tú me avisas, Arleta. Ya. Ahora sí, marqué una y después me da la opción de agregar un más y ahí puedo ir poniendo los otros. Buena. Tiene que haber alguna forma. Muy bien, Isa, qué bueno. Qué bueno. Ya. Todos han podido entrar a la aplicación, alguien tiene algún problema, hay personas que ya han hecho sus elecciones súper bien. A la Mónica dice que no le aparecen las alternativas. Bueno. Mónica, voy a poner aquí en el chat la página de Menti y el código aparte, ¿ya? Para que te metas así de repente te puede servir. A mí tampoco me aparecían las alternativas, pero toqué la barra y se desplegó Al como tiro, una sí. cosita con todas las alternativas. Muchas gracias. Bueno, 8 personas que respondieron, muchas gracias. ¿Tenemos que ordenar las 12? No, No. ¿Una sola? solo las que creas que sean, solo las Ah, que, ya. que tú veas Perdón, que perdón. sean. No todas, no necesitas ponerlas todas. No. Si tú Solo las crees que tú que crees que realmente pueden trabajar con la actividad que realizar. con esta actividad en particular, ahora, si tú crees que los 12 componentes se trabajan, póngale los 12 componentes. Pero no que es tú obligación. No. ¿Estamos? 16, Sí. ¿cuántos somos? 22 Somos menos nosotras dos, 20. 20 menos, son 19. Lo voy a dejar abierto por si hay 4 personas que quieren seguir. Por Ok. mientras podríamos avanzar, Claudia. Ok. La Natalia lo puse casi todo. Bien, no importa. Súper.
Bien. Lo que veíamos ahí eran entonces elementos de naturaleza de la ciencia, de nos, pero este módulo también se relaciona con la alfabetización en ciencias de la Tierra, un contenido que es relevante para nuestro país, pero a veces no tan visible. Entonces, en este elemento o esta temática, uno se podría hacer 3 preguntas, yo me hago 3 preguntas. ¿Qué contenido es el que abarco acá? ¿Cuándo es que se enseña este contenido? ¿Y con qué estrategias son las que debería enseñar este contenido, ¿no? Es como un poquito la pregunta que uno se hace. Si yo me voy al qué, claro, y me voy a las bases curriculares, nosotros podríamos ver que en las bases curriculares que son de primero a sexto básico, el más importante está en cuarto, un contenido que está en ciencias naturales, dentro del eje de, recordemos que en básica, la primera parte de básica tiene ejes, ¿no? Entonces tiene el eje de ciencias de la Tierra y el universo, que después para los restos de los niveles no está, y que en otros países ciencias de la Tierra es una asignatura por sí sola, ¿ok? Acá está incluida dentro de ciencias naturales en el sexto básico y después en las ejes de física, ¿ya? Lo cual es un problema porque en la formación de profesores de básica esto no es un eje tan relevante, y a los profesores de física tampoco a veces les enseñan, y a los profesores de biología que nos toca hacer, a veces nos corresponde hacer este contenido en séptimo, tampoco tenemos tanta formación. Entonces, lo tenemos en cuarto básico, donde vemos principalmente la Tierra, su estructura, ¿no? Las capas de la Tierra, pero entra también aquí ya un primer indicio de lo que es la dinámica de la Tierra, porque ve ahí los movimientos de las placas tectónicas, y después tiene una tercera unidad que es como de prevención y seguridad respecto de estos fenómenos naturales. En séptimo, en cambio, se le da un fuerte énfasis a lo que es la tectónica de placas como concepto central, ahí asociado obviamente a lo que produce esto, que los volcanes y los sismos y los tipos de movimientos que se producen, y llevando a una importancia mayor a lo que es la deriva continental. Y después, cuando pasamos a primero medio, en el eje de física, le da una significancia, lo asocia más a la energía liberada respecto de las ondas que se producen en un sismo. Como las ondas, el tipo de propagación, entonces identifican la magnitud y como las distintas formas de medir las magnitudes que se producen en un sismo, y cómo estos se registran, ¿verdad? Y obviamente las consecuencias que tiene directamente esta fuerza, ¿no? Esta onda en el océano, por ejemplo, lo que son los tsunamis. Y luego, esto es séptimo a segundo medio, y luego nosotros lo vemos también en el eje de ciencias para la ciudadanía. Entonces hay en tercero y cuarto medio, ahí hay un módulo que es de seguridad, prevención y autocuidado, donde nuevamente se toman esto como un riesgo natural, ¿no? Entonces obviamente tengo que volver a repasar cómo se produce este riesgo natural en el contexto de la acción humana, y entonces ahí se ven nuevamente los sismos y los volcanes y los tsunamis y todo lo que está asociado al movimiento de placas tectónicas, entre otras cosas, ¿ok? Obviamente, como lo mencionó la Arlet, acá en este nivel se le asocian también estos jugadas de habilidades, donde acá podemos encontrar ciertos elementos que podrían hacernos poder trabajar en función de naturaleza de la ciencia e incluir algunos elementos al respecto. ¿Ya? Yo quisiera hacer con ustedes, ¿sí? También en sexto hay un eje, o sea, hay un contenido. En sexto sí, pero está asociado a ciencias sociales. No, ciencias naturales. Pero no directamente, es como porque dice de las capas de la tierra y formación de suelo. Pero está más asociado a suelo, como que tiene que ver más como con las características del suelo y cómo funciona, más que como al fenómeno natural propiamente tal. Y en quinto, perdón, y en quinto están ciencias sociales. Sí, en sexto son ciencias naturales, capas de la tierra y formación de suelo, es como
De hecho, como la primera unidad. Perfecto. Ahí alguien estaba hablando, perdón. Sí, exactamente. Lo que tenemos ahí, el problema nosotros en general en este tópico es que como que lo toman en básica dentro de un eje de ciencias naturales y después como que se le asocia un poquito a física. Y lo que nos pasa a nosotros profesores es que a veces somos profesores de biología, bueno, algunos profesores de física tampoco ven este contenido en su formación inicial, pero a algunos profesores de biología nos toca hacer este contenido en cuarto, a veces en quinto o en séptimo, y ahora en Ciencia para la Ciudadanía también tendríamos que verlo, y también no forma muy parte de nuestra formación inicial, ¿ya? Es un poquito extraño que tenemos que enseñar este contenido, no lo hemos visto en su mayoría. Yo les quiero proponer trabajar este contenido desde una actividad, ¿ya? Y ahí a lo mejor alguno ya lo ha hecho también, pero esto también lo hice ahora en Jamboard, lo he aplicado en el colegio, en algunos con los estudiantes míos en colegio. Y es donde yo posiciono nuevamente al estudiante, dependiendo, esto me puede servir en básica para trabajar directamente el contenido, me puede servir en media para iniciar el contenido y formular aquí distintos funciones y roles. Por ejemplo, yo les voy a asignar nuevamente la función de ser paleontólogo, un concepto que a mí, por ejemplo, me parece muy común. Sin embargo, en un estudio que nosotros hicimos en niños de básica, muy pequeños, cuarto, por ejemplo, no sabían que era un paleontólogo. Preguntaban, ¿qué es un paleontólogo? O sea, a veces uno tiene un lenguaje que cree muy común, para niños a lo mejor puede no serlo. Pero nos vamos a poner en esa función de un paleontólogo. Entonces uno dice, bueno, los científicos en general usan habilidades, ¿no? Como es observar, y registrar y ver evidencias. Entonces lo que vieron estos fueron observar capas similares de rocas en lugares distintos, cómo se distribuían los fósiles en distintos lugares del continente y del planeta, y también, obviamente, en la medida que fue posible, ir viendo la forma de los continentes, ¿no? Porque originalmente hace muchos años atrás no se podía ver la apreciación de la Tierra en su conjunto. Pero cuando analizaron estas evidencias se pudo llegar a la conclusión, o los científicos llegan a la conclusión de que existió un super ultra mega continente que lo llaman Pangea, ¿ya? Y este Pangea está rodeado por océanos y era un único continente muy grande, ¿ok? Ese es el contexto. Entonces yo les digo que este es un mapa. Esta actividad yo además se las voy a dejar en papel para que la puedan tener ahí en el Drive por si después llegan a la presencialidad, también la pueden usar en la presencialidad y va a quedar en el Jamboard para que puedan usarla en la virtualidad, en ambos escenarios. ¿Qué es lo que tengo acá como énfasis? Tengo un puzzle que tiene las piezas de los continentes y en ellas se grafican o se explicitan evidencias que tenemos, que podemos observar. ¿Cuáles son esas evidencias? Bueno, los continentes, ¿no? Eso ya es una evidencia, pues, obviamente ya los tenemos nombrados. Entonces tengo un número, las evidencias. Pero también hay registros fósiles, entonces hay distintos animales, fósiles de dinosaurios que puedo mirar y los puedo reconocer en distintos continentes. Tengo la característica de que la Tierra, bajo el nivel del mar, hay en las superficies donde está bajo el nivel del mar, sobre el nivel del mar, puedo reconocer esos espacios. También tengo claro que las rocas tienen distintos años, ¿ya? Y las puedo medir, se pueden medir con cierto. Y lo otro que hay registros, porque ustedes saben que el hielo produce abrasiones y por lo tanto se puede ver dónde hubo depósitos de glaciares y cómo estos glaciares se movieron. Y esos registros entonces están graficados con esta flecha o con G cuando están los depósitos de los glaciares. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a usar los mismos grupos, los voy a mandar a los mismos grupos que estaban recién, y la idea es que se puedan meter a este Jamboard donde están estos puzzles, cada uno en su sala, y empiecen a armar ustedes su propuesta de Pangea, ¿ya? Hagan su propuesta de Pangea, para eso use las evidencias que tiene, de ahí yo le he dado una serie de evidencias. Entonces, voy a poner acá en el chat las evidencias, el Jamboard para que se puedan meter, y ahí vamos. Ahí está el link. Entonces los voy a enviar ahora a los mismos grupos que estaban recién configurados. No se vale.
Bien, generalmente yo comparto el link con los estudiantes por correo. Bueno, ahí es más fácil, parece, no se produce esto, no sé por qué no tenían, habíamos creado el link para que fuera con, obviamente que puedan editar, y ahí algunos no pudieron editar. Veamos, ya están todos de vuelta, ¿cierto? Sí, ¿no? Sí, algunos, muy bien. ¿Qué es lo que uno permite hacer con esto, ¿no? Bueno, aparte de que tanto en presencialidad como en virtualidad, uno trabaja varios elementos con ello, esto de que la movilidad de los continentes, de que se puedan mover y que crean de acuerdo a ciertas evidencias. A partir de esto, uno puede comparar las distintas propuestas que hacen los estudiantes. Yo sugiero ponerlas, si estamos en presencialidad, pegarlas todas en la pizarra, si estamos en virtualidad, como profe yo las puedo copiar todas y ponerlas después en el PPT y mostrar que hay una diversidad y trabajar la diversidad y la similitud. Yo haría las dos cosas, trabajar tanto qué es lo que es distinto, que cada grupo diga que ve que tiene lo suyo de distinto de los otros grupos y que tienen en común los distintos grupos. Uno podría decir con qué evidencia partió primero, cuál es la primera evidencia que tomó, ¿ya? Con cuál es la primera que consideraron para empezar el puzzle. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál creen ustedes que los niños o los estudiantes en general colocan cuál es los grandes también, yo también hago esta actividad con estudiantes de formación, profesores de formación, ¿cuál es la primera evidencia que toman para empezar a armar el puzzle? ¿Qué dirían ustedes? ¿América del Sur? América del Sur con ¿qué? ¿Qué de África. América del Sur? Con África. Muy bien. Es un referente muy claro para los niños porque además es muy gráfica, ¿no? La diferencia entre una y la otra es como que encajan directamente, entonces los niños empiezan. Eso. Andrea, te voy a silenciar para que no escuchemos, ¿ya? Entonces, nosotros tendríamos que explicarle a los niños o empezar a hablar con los estudiantes por cuáles serían las diferencias o las razones por las cuales hay las diferencias, porque no todos van a tener la misma forma. Entonces, algunas, por ejemplo, las diferencias podrían ser que obviamente yo parto con una evidencia y otros parten con otra. Entonces, si yo parto con ciertas evidencias, voy a tener una estructuración distinta de que si parto con otras evidencias. Ya eso hace una diferencia, a su vez. ¿Qué evidencias son las que ustedes están trabajando? ¿O cuáles son las que nosotros hemos estado viendo acá? Principalmente yo les dije que era esto de la glaciación, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, si yo logré tener un continente, una propuesta de supercontinente como la que plantean los científicos, hace sentido que efectivamente, al parecer, en este supercontinente compartido en la estructura que tienen, es decir, que la glaciación de hace 280 millones de años marca una diferencia porque estos restos de los rastros que dejan, las huellas que deja la glaciación, se pueden evidenciar tanto en América del Sur como en África, en la India, ¿verdad? Y en Australia y también en la Antártida. Vemos esos restos, obviamente en la Antártida todavía tenemos hielo. Pero entonces, eso hace como un sentido de que obviamente estuvieron, tendrían que haber estado juntos, porque si estuvieran en la estructuración que tienen hoy en día los continentes, obviamente que no se entiende cómo el hielo o llegaron los glaciares hasta ese lugar. Y otra evidencia que usan acá son datos paleontológicos y litológicos que tiene que ver con restos fósiles. Finalmente, ¿cómo le explicamos a los estudiantes o cómo se puede ver que las evidencias muestran que un mismo fósil está en un continente y en el otro? Entonces, por ejemplo, preguntamos a los estudiantes si una misma especie, un mismo fósil, está en un continente y en el otro. ¿Cómo crees tú que eso es posible? Bueno, obviamente que ahí van a salir algunas respuestas que nosotros debemos volver a trabajar con ellas. Por ejemplo, algunos dicen, bueno, se fueron volando, o una persona lo tomó y se lo llevó para el otro lado, elementos así, y finalmente hace más sentido que los continentes en su minuto hubiesen estado muy juntos, que permitió el tránsito y el traslado de animales y de plantas, ¿ya? Entonces, estas son las evidencias que tenemos, con las que contamos y con las que tenemos que trabajar. ¿Cómo es que se llegó a esto? Y aquí podemos enganchar este contenido con historia de la ciencia, cómo se va construyendo el conocimiento, por ejemplo. Entonces ahí uno claramente tendría que hablar, por ejemplo, de Edward Seuss, que es un geólogo suizo, que en el año 85 él planteó
primero que habían, o que él podía, a partir de las evidencias que él tenía, decir que habían dos grandes de masas continentales, una en cada hemisferio, dos en el hemisferio norte, una en el hemisferio sur, y separados por un océano que él llamó Tetis. Sin embargo, él no fue, igual analizando todos los datos, no pudo llegar a establecer que hubo un supercontinente, ¿ya? Eso no lo logró hacer. Pero este astrónomo y meteorólogo alemán, Alfred Wegener, él sí plantea, a partir de sus análisis y su observación, que sí existió un único continente, que él le llamó Pangea, y además él estableció que esto se debió a que los continentes se separaron después de que estaban todos juntos debido a la deriva continental. Es decir, que hubo una propuesta inicial donde todos los continentes estaban juntos, y esto fue por deriva continental, que es lo que llama él, derivando, y los continentes se movieron. ¿Cómo es que a él se le ocurrió esto, ¿no? Uno pudiese decir, bueno, ¿cómo se le ocurrió o cómo es? Bueno, ahí vemos otra característica de naturaleza de la ciencia, y que el conocimiento, que los científicos son creativos, y entonces esto se estableció, ¿verdad?, que Alfred Wegener estaba en el Ártico, y él observando y mirando la naturaleza, pudo ver que estas tierras, estas capas de hielo, se movían y se desplazaban sobre el agua. Y al ver ese movimiento, se le vino a la idea de que los continentes se tienen que haber movido y desplazado así también, y por eso se habla de deriva continental. ¿Tuvo errores esto? Bueno, sí, porque pensaba que solo se movía el continente, solo se movía la parte superficial, no tenía todavía datos ni evidencias de cómo era la estructura hacia abajo el continente. Y obviamente propuso mecanismos como la luna y la rotación para explicar esta deriva, que obviamente hoy en día no tienen sustento. Sin embargo, no le creyeron. Los científicos fue un personaje muy olvidado en un inicio, y no se le atribuyó lo que él había aportado. Bueno, ¿por qué? Podría haber sido porque era alemán y porque en esa época no eran bien considerados, pero básicamente plantean ahí que era porque no era geólogo, ¿ya? Él era astrónomo y meteorólogo, entonces eso como que no era científico en el fondo, no era un geólogo que tuviera datos, ¿ya? Entonces se planteaban que él tenía muchos supuestos y que tenía muchos errores, y por lo tanto realmente no tenía el dato para hacer esto. Así, esto podemos ver cómo la construcción de conocimiento se va dando a lo largo de la historia y va sumando elementos, ¿no? Quería mostrarle cómo esto se trabaja en presencialidad. Ahí los niños arman sus puzzles, los estudiantes después lo proyectamos. Si ustedes se fijan, tienden a tener, algunos se parecen a los que estaba viendo ahí, de las que hicieron uno de los grupos, de los Jamboard, y porque nosotros podemos ver que aquí también aparecen ciertos errores conceptuales y ciertas cosas comunes, ¿ah? Podemos ver ciertas preconcepciones que va. Esta es la imagen se plantea del Pangea original, y obviamente lo que habíamos dicho, ¿no? Esta unión América-África es la primera que hacen, pero a veces después tienden como a dejar de lado todas las evidencias. Los estudiantes les cuesta seguir una sola evidencia y como que terminarla, sino que como que una, después empiezan con la otra, como que no son constantes en términos de las evidencias que utilizan. En general tienden a crear un continente circular, así, redondito, como una pelota, ¿ya? Es como hay una preconcepción de que la Tierra es redonda, y si juntan los continentes, entonces una pelota también redonda. Y hemos visto en varios años que las personas, cuando les pides que armen un Pangea, tienden a unir una pelota, ¿no? Un círculo. Obviamente que aquí yo puedo generar hipótesis, puedo trabajar con, bueno, qué se pensó, cómo llegaste a esto, y la importancia de la evidencia, porque a veces, porque llega una pelota, no necesariamente es usando las evidencias, sino que es como que, que yo creo que por aquí, por allá, y como que tratan de hacer calzar más el puzzle como estructura tradicional de trabajo de puzzle, que la evidencia que tengo ahí plasmada. Y lo otro que nosotros trabajamos con los estudiantes acá es que, obviamente que las creaciones que ellos tienen, y si tienen un sustento en sus evidencias, también son evidencias, es una propuesta válida. Nosotros lo que le decimos que, bueno, que el Pangea igual nadie lo ha visto, nadie lo vio y nadie lo va a ver nunca, entonces es una propuesta
que tiene un sustento por las evidencias que se tienen, pero el día de mañana a lo mejor las propuestas que están haciendo los estudiantes pueden ser las propuestas válidas y que las evidencias respaldan esa propuesta. Es decir, que esto puede ir cambiando. ¿Ok? Esta es una actividad que permite entrar a un contenido y me gustaría que ustedes nos dijeran qué componentes de nos ustedes le ven potencialmente a esta actividad. ¿Qué componentes de nos se podrían trabajar con esta actividad? Para eso tenemos nuevamente un Menti. Entonces les pido ahí que entren al Menti y identifiquen en los componentes de nos que ya vimos, ¿cuáles componentes de nos ustedes podrían trabajar explícitamente con esta actividad? Les damos un par de minutitos, 2 minutitos para... Estamos casi terminando ya, pasó muy rápido. ¿Qué componentes de nos puedo trabajar con esta actividad? ¿Cuál podría ser? ¿Cuáles podrían ser? ¿Podrían ser varios componentes? La inferencia. ¿Cuáles componentes de nos tú crees que puedes trabajar con esta actividad? Perdón, yo igual veo que es como, igual hay una cierta inferencia a través de lo que va observando en el hecho del encaje y del movimiento de los dinosaurios, que en ese caso como los organismos que se muestran. Perdón. Está bien. Es parte de nuestra virtualización. Bien. ¿Estamos, Arlet? Sí, la Luz, súper bueno tu aporte. No sé si lo pusiste en el Menti, ¿pudiste entrar? Yo les iba a comentar que como que de las opciones que están ahí en el Menti, que es como un decálogo de las características de la naturaleza de la ciencia, que yo pienso que el conocimiento científico está sujeto a cambios, los cuales ocurren en un contexto histórico. Exacto, muy bien, ¿cierto? Está ocurriendo en un contexto histórico. Bien, súper. Ahí pueden seguir contestando a los que les falte. Me gustaría al cierre hacer como una síntesis en términos también un poco volviendo quizás al módulo 1. Nosotros, ¿qué es lo que hemos visto en este minuto? A partir de las dos actividades hemos trabajado con restos fósiles, ¿no? Fósiles, por un lado, en los huesos, para ver una actividad de naturaleza de la ciencia, a lo mejor sin un contenido específico, una actividad que usa restos fósiles para la reconstrucción de evidencias que hay respecto de cómo la dinámica de la Tierra se ha ido desplazando. Dos elementos importantes a reconsiderar en términos de la función que cumple un científico específico, que es el paleontólogo. Dentro de la comunidad científica, los paleontólogos tienen un rol, usan estas evidencias, son relevantes para ello, y cuál es la relevancia que le damos nosotros como sociedad, como comunidad, a esta función. Entonces, voy a plantear la siguiente inquietud. Existe una ley de patrimonio, sabemos eso, ¿no? En Chile existe una ley de patrimonio que básicamente estipula, por ejemplo, hoy en día se estipula que tú no puedes retirar o te puedes llevar fósiles, ¿no? Si tú encuentras un fósil, se supone que tú no te lo puedes llevar, ¿no? Penado por la ley establece eso. Bueno, existe una modificación de esta ley. Y en esta modificación que se está trabajando este año, bueno, el año pasado se ingresó, pero este año estuvo ahí, alegan por lo menos la comunidad de la Asociación Chilena de Paleontología, alega que como con poquita pandemia y no hemos sabido mucho de esto porque hay otros temas prioritarios, pero finalmente a ellos los han excluido de la conversación que dice relación con generar una modificación a la ley de patrimonio, ¿ya? Se está trabajando en el Congreso. Entonces, hacer una modificación. Ellos han sacado un comunicado público, en los cuales, esto es un reportaje, una noticia traída del diario, ¿verdad?
de junio de este año, donde sale este comunicado público que es de la Asociación Chilena de Paleontología, donde ellos dicen que perderse los restos fósiles es un tremendo daño a nuestro patrimonio cultural y científico de nuestro país, porque finalmente no se está resguardando este patrimonio, ¿ya? Que es un patrimonio. ¿Por qué hago alusión a esto? Porque finalmente, ¿cómo yo puedo llegar a trabajar esto con nuestros estudiantes? ¿Cómo yo hago la entrada? Estoy en un tercero medio, en un cuarto medio, estoy trabajando estas cosas de riesgo, he trabajado, puedo valorar, ¿verdad? Partir valorando a través de la lectura, a lo mejor la declaración de la Asociación Chilena de Paleontología está aquí disponible, está en la página de ellos, por supuesto, también. Tengo la noticia, y por lo tanto me puedo llevar este contenido que ya lo he trabajado en términos de contenido conceptual a una instancia social contextual, ¿no? Es una problemática que puede pasar entonces en mi territorio, ¿no? Que entonces yo trabajo con ello. Bueno, ¿qué intereses económicos pueden estar existiendo para excluir a la comunidad científica en esta participación de la redacción de esta nueva ley, donde ellos están directamente involucrados, ¿no? ¿Qué puede haber ahí? Finalmente, uno de los grandes beneficiados con este tipo de leyes son, ustedes saben, las constructoras y las mineras, ¿no? Porque ellos llegan y destruyen si no tengo que proteger nada, más fácil. ¿Qué amenazas entonces tengo en mi región, ¿no? Ahí tengo, por ejemplo, sitios arqueológicos, paleontológicos, importante, a lo mejor está ahí en mi región, tengo un sitio, y me puedo informar qué pasa con ese sitio, a lo mejor puedo alimentar un proyecto para velar porque este sitio se mantenga protegido, que no sea intervenido, que no sea... ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo como comunidad, como curso, como escuela, qué proyecto puedo fomentar para generar o realizar y proteger este patrimonio fósil nacional, ¿no? Mundial, a ese nivel. Diría como que todos esos elementos muy importantes. Entonces, tomando un contenido, fíjense que vimos lo de los huesos, los fósiles, una actividad que a lo mejor puede ser muy sencilla de trabajar, puedo abarcar una serie de contenidos, ¿no? Me puede dar pie para trabajar una serie de contenidos, y a partir de esto, obviamente yo puedo trabajar, por ejemplo, este contexto, esta problemática social, contextual, directamente en Ciencias para la Ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo que en un contenido que igual Ciencias para la Tierra es un contenido súper difícil para trabajar con los estudiantes, en un contexto que pareciera que el tiempo geológico, ustedes saben que es muy distinto al tiempo humano, y por lo tanto los sucesos suceden muy lentamente, no los alcanzo a visualizar, y entonces ¿cómo acerco esto? ¿No? ¿Cómo lo hago cercano? Entonces, vimos contenidos, características del conocimiento científico, ¿cierto? El contenido, en este caso específico, Ciencias para la Tierra, dinámica de la Tierra, alfabetización científica, dos conceptos importantes. ¿Qué lo que diría yo al respecto? Este contenido de dinámica de la Tierra, que abarca varias cosas, estructura, las placas tectónicas, los sismos, los volcanes, los tsunamis, todos estos elementos que están asociados a ello. Por un lado, características del conocimiento científico, importante considerar cuáles son las ideas que tienen nuestros estudiantes respecto de esto. Ahí hay algunos escritos respecto de eso, hay revelaciones de que, por ejemplo, los estudiantes creen que la cordillera de los Andes siempre ha estado ahí, que por lo tanto que existe un cierto estaticismo de la Tierra se movió en algún minuto, pero ahora está todo está bien, la cordillera ya no crece más, ya no nos movemos. Bueno, esas ideas hay que tratar de trabajarlas. Y respecto de la alfabetización científica asociada a este contenido, como los fósiles son una evidencia importante para la construcción del conocimiento científico. Y aquí les dejo otro tips para trabajar alfabetización científica, a lo mejor crítica, alfabetización científica a nivel ya más 2, 3, como por ejemplo la falla de San Ramón en Santiago, cruza toda la región metropolitana y llega hasta más al sur. ¿Por qué las construcciones se han hecho en ese lugar? Tenemos evidencia, datos empíricos que sabemos que viene un terremoto en ese lugar, porque se explica por esta falla que está ahí, porque tenemos una central nuclear ahí en la falla. O sea, cómo tenemos proyectos para velar para que la ciudadanía esté informada de dónde se compra una casa, una vivienda, o se construye un hospital, una
un jardín infantil, una escuela, lo que sea. O sea, estos elementos importantes contextualizados en un contenido que es súper cercano a nuestro país, ¿ya? Es un país que tiene todos los elementos, todos los problemas asociados a ciencias de la Tierra están en nuestro país, ¿ya? Tenemos volcanes, tenemos tsunamis, tenemos aluviones, tenemos terremotos, etc. Entonces, ¿cómo esto que es cercano a la evidencia de los fósiles, las fallas, cómo lo hacemos en términos de las políticas públicas que se están implementando en nuestro país? Eso. ¿Dudas? ¿Preguntas? Igual tenemos que hacer un ticket de salida. Había alguien en el chat. Eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Puede hacerla por el chat, puede hacerla hablar. Si no, necesitamos que nos contesten este ticket de salida que abarca el módulo 1, el módulo 2, también nosotros para tener evidencia. Para ello, vamos a tener tú, Arlet, tú colocas el link para que lo contesten. Sí, ahí está el link. Yo hice un PPT para que después puedan ver los resultados de todos los Menti que hemos hecho como grupo. También ahí lo podríamos subir a la carpeta Google porque ya la hora se nos va terminando. Y es súper importante que puedan responder este ticket, que son 2 preguntitas. Exacto. Por favor. 2 preguntitas para ir terminando entonces. Nos contestan esas 2 preguntas. Y si tienen alguna pregunta, duda, igual vamos a dejar en el Drive la actividad de los huesos, que está ya desde el Jamboree, lo pueden usar, la actividad del puzzle también, y les voy a dejar la actividad del puzzle para que la impriman, y si después, algún minuto de la vida, volvemos a la normalidad, presencialidad, ustedes volver a las aulas, para que lo tengan, se recorta, ¿no? Simplemente hay que recortar ahí los puzzles y las piezas y se puede usar para ello. Vamos a dejar el artículo donde está la propuesta de hacer los científicos respecto de la criatura que surge de los huesos mágicos. Preguntas, dudas, consultas, mientras están ahí contestando el Mentis. Nuestros correos los tienen los profes, porque de repente si surge alguna duda después podrían escribirnos. Está en el correo que mandó Hernán. Ayer invitando el link, está el tuyo y el mío. Está el de todos los profesores en realidad. claudia.vergara12@gmail.com. El tuyo no me lo sé de memoria, Arlet. Qué feo. Bien. ¿Cómo vamos con el Menti, Arlet? Sí, vamos con la primera. Vamos a pasar a la segunda. Ahí hay 12 personas. No sé si hay alguien más que está trabajando la primera pregunta. Si tengo que esperarlo, y si no, paso a la segunda. Y con eso estaría. Sí, parece que sí. Voy a pasar a la segunda. Súper. Ahí está. Igual ahí les voy a compartir mientras termina. Eso fuimos nosotros. Todo esto lo podemos subir si es que de repente en los grupos se armaron algunas discusiones y quieren contactarse con algún otro profe. ¿Les podemos subir esto también? Y ahí se va armando.
bueno, para los que ya vayan terminando, nos despedimos. Mañana tienen el otro módulo con el profesor David y Lilian, y después con Paola y Claudia Hinojosa. Paola Núñez, Claudia Hinojosa. Y David Santibáñez, en realidad, para decir la familiaridad. Les agradecemos que hayan estado, esperemos que les haya servido, y cualquier duda, consulta, nos escriben o nos mandan un correo o lo mandan por David. Eso. Todavía están apareciendo ideas en el Menti. Ah, muy bien. Sí, muy bien, me parece. La Cassandra dice gracias. Antes de terminar, quería agradecer la lógica con la que plantearon el taller. Por un momento tuve miedo de que fuera como algo muy teórico, pero siento que todas las actividades que plantearon hacen que uno lleve su mente. Yo creo que vamos a estar todo a lo mejor durante el resto del día craneando ideas, o me imaginaba las posibles respuestas de mis estudiantes, y creo que eso es súper positivo para los profes, porque comentaba con la colega que estuvo en el grupo que en mi casa estoy sola, en mi colegio llevo muchos años ahí, entonces realmente quedo como entrampada, no se me ocurren más cosas, y de repente uno necesita esto como que te refresque la mente, y se agradece de verdad. Así que eso, y me tengo que retirar urgente, sí, pero estamos en la muchas una ya. gracias por las actividades que hicieron. Súper, gracias, Dani. Chao a todos, Chao, nos vemos mañana. Chao, chao.